Bien, en esta oportunidad vamos a construir una bobina de Tesla casera. La bobina de Tesla, patentada en 1891, era un dispositivo con el que Tesla estaba convencido de poder transmitir energía inalámbricamente. Esta bobina es básicamente un transformador resonante que cuenta con un embobinado primario por el que haremos circular un flujo de corriente variante, que es este embobinado dibujado en rojo. Este flujo variante de corriente, como muchos sabrán, va a generar un campo magnético capaz de excitar el embobinado secundario. En el embobinado secundario, como podemos observar, tendremos un número considerablemente mayor de vueltas. Esto va a generar una elevación tremenda del voltaje y la frecuencia. Todas estas cargas que se van a generar acá se van a ir concentrando en esta parte superior de la bobina, que a propósito, acá la vemos con una forma esférica, en el caso de la bobina casera, pero en el diseño original de Tesla esto tenía una forma toroidal, forma de toroide. Hasta que eventualmente, debido a la diferencia de potencial, estas cargas escapan de la parte superior, ionizando el aire a su alrededor. Esta realmente no era la idea de transferencia eléctrica que tenía Tesla, pero lamentablemente hasta el día de hoy no se ha descubierto un modelo perfecto de transferencia de energía inalámbrica a larguísimas distancias como lo quería Tesla. Pero bueno, sus trabajos no dejan de ser útiles y sorprendentes. Veamos entonces nuestro diagrama circuital para entender de qué se trata nuestra bobina de Tesla casera. Como podemos observar, es un diagrama bastante simple, donde estaremos empleando una fuente de alimentación directa de entre 9 y 18 voltios DC. Esto podría ser una batería de 9 voltios, dos de estas en serie o cualquier fuente de tu preferencia. A mayor voltaje, por supuesto, mayor será el efecto de inducción que se producirá en el embobinado secundario. Por lo tanto, los efectos de la bobina de Tesla deberían apreciarse en un campo un poco más amplio. Por supuesto, el voltaje que empleemos acá va a depender de las capacidades del transistor que coloquemos acá, y de esto va a derivar el valor de la resistencia de protección en la base. Para aplicaciones con transistores de baja potencia como el 2N2222, es recomendable utilizar un voltaje de 9 voltios, y una resistencia de 4,7 kΩ bastaría acá. Yo por mi parte voy a emplear un D882P, que reciclé de una placa vieja. Es un transistor de mediana potencia, capaz de tolerar una corriente máxima de colector de hasta 3 amperios, así que trataré de usar un voltaje cercano a los 18 voltios. Ahora bien, es importante conocer la función que cumple acá el transistor. Como ya vimos, nuestro circuito se va a alimentar con corriente directa, pero resulta que los efectos de inducción electromagnética solo funcionan bien con flujos variantes de corriente. Es decir, si hacemos pasar un voltaje directo por una bobina, esta no va a generar el campo magnético que deseamos. Simplemente se va a comportar como un cable, como un cortocircuito. Entonces, podrán imaginar que en esta configuración, nuestro transistor va a funcionar como un oscilador. Va a conmutar con una frecuencia muy alta entre abierto y cerrado, generando las variaciones de corriente que se necesitan en el transformador. Antes de entrar de lleno en la construcción de la bobina, te quiero mostrar brevemente cómo podemos comprobar el correcto estado de operatividad de un transistor cuando lo hemos utilizado o cuando lo vamos a tomar de una placa antigua. Lo primero que vamos a necesitar es un multímetro, pues necesitamos en efecto medir la continuidad entre cada uno de los 3 pines del transistor, buscando que no exista ningún cortocircuito entre ninguno de ellos. Bien, una vez posicionado el transistor sobre la protoboard, esto nos facilitará mucho los trabajos de medición que debemos hacer sobre sus terminales. Hemos encendido el multímetro y lo hemos colocado en modo continuidad, ya que lo que vamos a buscar es un posible cortocircuito entre cualquiera de las 3 terminales del transistor, lo que nos indicaría que el transistor está averiado. Comprobamos que las puntas del multímetro funcionan correctamente y empezamos a realizar las mediciones. Primero medimos entre las terminales 1 y 2 y como podemos ver no hay cortocircuito. Medimos entre las terminales 1 y 3, tampoco lo hay. Y finalmente medimos entre las terminales 1 y 2, donde tampoco hay cortocircuito. Otra técnica que nos permite comprobar el correcto funcionamiento de un transistor
es tratar de encontrar a través de las mediciones cada una de las terminales del transistor, es decir, tratar de identificar cuál es colector, cuál es base y cuál es emisor. Para esto debemos conocer la estructura tanto de un transistor NPN, para este caso, como de un transistor PNP. Yo las colocaré por acá por la pantalla. En el caso específico de un transistor NPN, sabemos que la base corresponde a la porción positiva de la estructura. Por lo tanto, podemos saber que en un transistor como este, NPN, solo una de sus patas corresponde al polo positivo. Para ello vamos a fijar la punta positiva del multímetro sobre una de las terminales del transistor, mientras paseamos la punta negativa por las otras dos terminales, esperando obtener una medición en el multímetro, lo que nos indicaría que la punta positiva esté posicionada correctamente sobre la base del transistor. Como pueden observar, he retirado el disipador de calor del transistor, ya que me molestaba al momento de hacer las mediciones. Colocamos ahora la punta positiva sobre la segunda terminal y como ven, aún no obtenemos ninguna medición. Finalmente, posicionamos la punta positiva sobre la tercera terminal y el multímetro correctamente empieza a darnos mediciones. Esto significaría que hemos encontrado que la tercera terminal de este transistor corresponde a su base. Ahora debemos percatarnos de la medida de conductividad que nos da el multímetro. Vemos que para la segunda terminal nos da 635 y para la primera terminal nos da 636. Esto indicaría que la primera terminal corresponde al emisor del transistor y la segunda terminal corresponde al colector. De igual manera se procede para un transistor PNP, pero en el caso de un PNP, solo una de sus tres terminales corresponde a la porción negativa de la estructura. Por lo tanto, en ese caso, es la punta negativa del multímetro la que debe permanecer fija en una de las terminales, mientras se busca la medición en las otras dos terminales, lo que indicaría cuál es la base de ese transistor. Volvamos entonces con los materiales que vamos a necesitar para la elaboración del proyecto. Principalmente necesitaremos una tabla de madera que nos servirá de base para construir la bobina, pues anteriormente ya yo he construido una bobina de Tesla directamente sobre la protoboard, pero no lo recomiendo debido a que los mismos efectos de inducción podrían permitir que corrientes parásitas viajen a través de las pistas y dañen los componentes. Necesitaremos un tubo de PVC, yo lo he cortado aproximadamente de 22 centímetros. Necesitaremos alambre magneto de medio milímetro, que yo lo he reciclado de un transformador en desuso. Este será para el embobinado secundario. Este otro alambre magneto de 1 milímetro nos servirá para el embobinado primario. Necesitaremos una esfera de aluminio, no necesariamente tiene que ser completamente de aluminio. Yo he utilizado una pelota de goma y la he forrado con aluminio. Utilizaremos el transistor del que ya había hablado anteriormente. Como pueden observar, volví a instalarle el disipador de calor, pues este circuito es eficiente a corto plazo. Una vez que se encuentra en funcionamiento, al corto tiempo sus componentes comienzan a calentarse bastante, debido a que hay una gran disipación de energía por las altas frecuencias de conmutación y por el elevado voltaje en las bobinas. Utilizaremos una resistencia de 10 kiloohmios, un interruptor, un bombillo fluorescente que no necesariamente debe estar operativo y finalmente para la alimentación podremos utilizar, depende de lo que queramos lograr y de la potencia que queramos conseguir y sobre todo depende del transistor que vayamos a emplear, podemos utilizar bien sea una batería de 9 voltios, dos baterías en serie o incluso podemos utilizar una batería de este tipo. Entre otros materiales, también requeriremos de un poco de estaño, el cautín y una pistola de silicón. Empecemos entonces con lo que sería el embobinado secundario, que es lo que más trabajo lleva este proyecto.
Bien, como podemos ver, hemos terminado de embobinar el secundario. Hemos cubierto aproximadamente 20 centímetros del tubo con el alambre de medio milímetro. Esto nos permitió dar unas 400 vueltas en el embobinado secundario. Procederemos ahora a fijarlo con silicón a la base de madera. De igual forma vamos a fijar a la base de madera el transistor como nos lo permita el disipador de calor y el interruptor. Una vez fijados todos los elementos en la tabla, procederemos a quitar el esmalte en cada una de las puntas del embobinado. Yo lo haré utilizando un yesquero. Una vez aplicado el fuego, basta con raspar un poco las puntas para garantizar la continuidad en las mismas. Haciendo uso del multímetro, podemos comprobar la continuidad. Como podemos ver, todo funciona correctamente. Seguidamente lo que vamos a hacer es fijar la punta superior del embobinado lo mejor que podamos a la esfera de aluminio. Lo siguiente que haremos será construir el embobinado primario utilizando el alambre magneto de 1 milímetro. Damos unas 3 vueltas alrededor del embobinado secundario. Tenemos 1, 2, 3. Lo tensamos un poco para que el alambre agarre la forma que deseamos, pero con cuidado de no dañar el esmalte del embobinado secundario. Como podemos ver, ya tenemos listo nuestro embobinado primario. He fijado con cinta los cables para que no se mueva tanto al momento de realizar la circuitería. Y ahora procederemos a las soldaduras. Muy bien, como vemos ya hemos realizado nuestra última soldadura. Ya tenemos la batería configurada en el interruptor, el positivo de la batería, el resto de las conexiones están hechas. Entonces ya podemos probar nuestra bobina de Tesla. Bien, una vez que cerramos el interruptor, podemos apreciar los efectos de inducción que se producen alrededor de la esfera, los cuales son capaces de activar los químicos presentes en el fluorescente. Es por esta razón que no es importante que el bombillo se encuentre operativo electrónicamente, porque simplemente la inducción, el campo electromagnético que se produce, activa los químicos dentro del fluorescente. Realmente no es mucha la distancia que me está dando el efecto, pero es porque lo estoy alimentando únicamente con 12 voltios, ya que no tengo a la mano una fuente de alimentación con un mayor voltaje.